Ahí está, ahora sí. Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la tercer clase, que en realidad vamos a estar empezando por lo que es el módulo 2, ¿sí? Nosotros tenemos 4 módulos, vemos un módulo por semana. Antes de empezar con este nuevo módulo, ¿hay alguna duda, alguna pregunta del módulo anterior que no haya quedado claro? ¿Algo con respecto al trabajo que hayan querido empezar a hacer y no hayan sabido cómo resolverlo? Yo, profe, tenía una duda que para elegir los bancos que intervienen, ¿podemos elegir cualquier banco? Por ejemplo, el banco francés, o tiene que haber uno específico, No, o no son esos bancos, ¿cómo? o no son esos bancos que conocemos acá que hagan esas transacciones. En realidad pueden elegir cualquier banco, ¿sí? Lo que sí por ahí estaría bueno, a ver, la mayoría de los bancos hacen operaciones de compra-venta internacional, pero sí estaría bueno el hecho de por ahí, si pueden averiguar que, por ejemplo, vos estás nombrando el banco francés, que el banco francés realmente haga operaciones. Si no lo pueden averiguar, en realidad entran a la página web del banco y tienen toda la información. Pero bueno, en el caso que no se lo llegasen no llegase a estar ahí o no se lo llegasen a querer brindar o algo, esa información, eligen el banco que ustedes quieran. Ah, bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? ¿Ya saben si van a importar, exportar? Yo más o menos tengo una idea, profe. Voy a empezar con el trabajo hoy, pero mi idea es importar. Importar, ok. ¿Y qué Sí. estarías importando? Seguiría más o menos con la línea del trabajo de marketing, que era un emprendimiento de bisutería, y importaría materiales para realizar las piezas. Ok. ¿Tenés idea del país o algo desde el cual lo traerías? Bueno, yo soy venezolana, entonces por ahí, como estoy acá, podría tomar más o menos de esa idea, pues de tomarlo, traerlo de allá para tener como que una idea del trabajo. Ok. Ok. Estás eligiendo un país medio complicado en cuanto Sí, a las relaciones internacionales que estamos teniendo. sí, o sea, no he averiguado bien cómo es, pero tenía esa idea en la cabeza. Por ahí si se me complica un poco, elegiría otro país, no sé, por ahí Brasil, que queda más cerca. No, está bien. O sea, el tema es que, o sea, si vos lo querés hacer con Venezuela, eh, vamos, o sea, en realidad, a ver, sería como bastante ficticio, Sí. ¿sí? Pero ¿por qué? Porque en realidad, hoy en día, digamos que las relaciones de comercio internacional entre Argentina y Venezuela no Sí. están como demasiado No, sí, ya todo está cerrado. claro. Entonces, bueno, nada, va a haber cosas que las suponemos y punto, ¿sí? Lo único que sí ten en cuenta que, bueno, lo estarías haciendo de manera supuesta. O sea, si vos lo Claro. quisieses llevar adelante, Claro, eh, sería algo hipotético, pues, porque el emprendimiento también como tal es hipotético. ok, ok, perfecto, no hay problema. Ok, no hay Bueno, drama. por ahí Eh, cualquier duda le estoy consultando. Sí, 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 no hay problema por eso. No hay problema. O sea, justo porque estás eligiendo un país que, bueno, no está en las mejores condiciones dadas, Sí, lamentablemente.
Entonces, bueno, saber eso, simplemente que vos tengas en cuenta que en realidad todo lo que vas a estar haciendo sería ideal y que, por el otro lado, te puede resultar complicado si vos querés buscar alguna información porque no la vas a tener. Sí, entiendo. ¿Entendés? O sea, no sé, si vos querés buscar impuestos o querés buscar ese tipo de cosas y no lo vas a poder encontrar, porque como hoy no hay, si no tendrías que buscar lo que podés llegar a hacer, como para no decirte que no lo hagas con Venezuela directamente, lo que podrías de última llegar a hacer es buscar en cosas viejas. Bueno, por ahí lo evalúo, profe. ¿Entendés? Porque si buscas información de hoy, no te va a aparecer nada. Sí, sí. Ese es el problema. ¿Entendés? Que por ahí te va a resultar complicado a vos, más allá de que sea hasta el emprendimiento hipotético, entonces en realidad no es que sí o sí lo vas a llevar adelante, pero para vos, en tu búsqueda de información, Sí, va a ser un poco te va a ser complicado. difícil encontrar, salvo que, como te digo, busques cosas de Vieja. hace un año y pico atrás. Entonces ahí sí vas a poder tener, y partimos de la base de que hoy por hoy no es así. Claro. ¿No? O sea, simplemente eso. Pero bueno, por ahí te va a resultar difícil a vos el hecho de encontrar la información porque no la vas a... No está. Bueno, Claro, por ahí, lamentablemente hoy por hoy no hay. Entonces te va a resultar difícil eso. Pero está bueno, buena la aclaración y así lo tomo en consideración. pero bueno, fíjate, ¿sí? Fíjate, porque capaz que vos buscás y te aparece información igual, sabemos que es vieja, sabemos que hoy no es de esa manera, entonces, bueno, vamos por lo supuesto, ¿ok? Haciendo esa Bueno, aclaración, no hay ningún problema. bueno, gracias, profe. No, de nada. Hola Rocío, hola Gisela, ¿cómo va? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto al trabajo, con respecto al módulo anterior que no se haya entendido? ¿Que necesiten aclarar o algo? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok, buenísimo. Bueno, entonces, hoy arrancamos con lo que es el módulo 2, ¿sí? ¿De qué se trata este módulo? En este módulo lo que vamos a ver es el régimen en la operatoria aduanera, ¿sí? ¿Se acuerdan que en las clases anteriores yo les venía diciendo que íbamos a ir como metiéndonos un poquito más en cada uno de los conceptos y que íbamos a empezar a cambiar algunas de las cosas tal cual las habíamos denominado antes y las íbamos a ir como corrigiendo, ¿sí? Una de esas cosas tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, que, esperen que no puedo pasar, ahí va, que abarca esto del régimen aduanero. El régimen aduanero va a estar referido a el código aduanero y cómo, que establece definiciones y demás, y la operatoria aduanera va a estar referido a lo que es el sistema SIM que yo les había mencionado en esta secuencia. ¿Alguna se acuerda de lo que era, aunque sea de nombre, el sistema SIM? De El acuerdo a lo nombre que no, pero nombramos, era lo que el despachante de aduana donde validaba todos los documentos que recibía. Exactamente, ¿sí?
es a donde se terminan registrando las operaciones y vamos a ir viendo que en ese sistema, no me acuerdo si fue a ustedes o al grupo de la noche, yo les decía que es ese sistema el que termina como habilitando las operaciones o no, termina diciendo, por ejemplo, los tipos de controles que se van a hacer sobre la mercadería, ¿sí? Entonces, vamos a ir de a poquito, como les dije al principio, desmembrando un poco esto que arrancamos a ver la semana pasada. Entonces, el Código Aduanero, que es la ley 22.415, es una ley que se aplica a todas las actividades aduaneras de importación y de exportación. Es decir, todo lo que se hace en este tipo de operaciones está regido por lo que es el Código Aduanero. Y este Código Aduanero, esta ley, ¿sí?, va a establecer, cumple ciertas funciones y va a definir algunas otras cuestiones. Primero principal, ¿cuáles son las funciones que tiene? Primero, establece, digamos, las palabras, las definiciones, si se quieren llamar así, y acuérdense que por ahí en algún momento terminamos hablando de la ley 22.415 y es exactamente lo mismo. De hecho, ustedes por ahí si buscan información o googlean en algún momento algo para poder hacer el trabajo, lo pueden leer como código aduanero o lo pueden leer por el número de ley. Sepan que es exactamente lo mismo, ¿sí? Hago esta aclaración, ¿por qué? Porque a veces cuando uno dice el código aduanero y una ley, pareciera como que una cosa es más chiquita que la otra. Y es exactamente lo mismo, ¿sí? Por el otro lado, va a determinar el ámbito de dónde se va a aplicar este código. Ahora vamos a ir explicando cada cosa. Por el otro lado, define los sujetos que hacen el comercio internacional, esto que habíamos visto de a qué le llamamos importador, exportador. ¿Se acuerdan esas partes que intervenían en una operación de compraventa internacional? Bueno, esas partes como partes intervinientes, están definidas dentro de este código. Determina mecanismo de control de la Dirección General de Aduanas, establece regímenes especiales sobre pacotilla, provisiones y suministros, establece prohibiciones, determina tributos y estímulos a la exportación y determina infracciones y delitos aduaneros juntos con sus penas. ¿Hay alguna palabra, algo que yo haya nombrado en todo esto que les suene raro? Sí, sobre pacotilla. Bien. A ver, esperen que me cambié, perdón. Vamos a ir analizando un poquito esto. Primero dijimos que va a determinar cuáles son los sujetos, cuáles son las partes que intervienen, que establece regímenes especiales sobre pacotilla, prohibiciones y suministro. ¿Tienen idea a qué se le llama pacotilla? ¿Les suena algo? ¿Se pueden imaginar algo? Sabiendo que dice pacotilla, provisiones, y suministros. Ni idea. Está genial igual que no lo sepan, ¿eh? O sea. ¿No? Ok. El tema es el siguiente. Cuando... No pasa por el control de calidad. El tema es el siguiente. Cuando
hay un medio de transporte, vamos a hacerlo en un barco que les va a resultar más fácil de entenderlo, o puede ser en el avión, puede ser en cualquiera, pero vamos a hacerlo en un barco para que les sea más fácil. Cuando ustedes imagínense, tiene que venir el transporte, no sé, de Europa para acá, lógicamente en ese transporte va a haber tripulantes, ¿sí? La cantidad que sea, no importa. Pero va a haber tripulantes, es decir, más allá de la mercadería, va a venir gente arriba de ese barco. Gente que tiene llamémosle, insumos personales, no sé, su ropa, su cepillo de dientes, su dentífrico, ¿sí? Sus cosas personales. Pero aparte, traen también comida que les va a durar, porque imagínense que el viaje en barco de Europa hasta acá no es un día. Entonces, traen cosas que son específicamente para el barco, combustible, por ejemplo, traen comida que va a ser para esa tripulación. Entonces, lógicamente, cuando ese barco llega, no sé, supónganse que, por ejemplo, ustedes están importando latas de arvejas, ¿sí? Si dentro de la comida que traen la tripulación hay latas de arvejas, lógicamente esas latas no están dentro de lo que es la compra, o sea, dentro de lo que es la importación, de la mercadería que se va a importar. O las cosas personales. A ver, obviamente que va a haber cosas que no van a tener nada que ver, ¿sí? Pero si da la casualidad que están importando cepillos de dientes, los cepillos de dientes de toda la tripulación, lógicamente que no entran dentro de esa mercadería que se importa. Entonces, dentro de este código aduanero, establece, por eso dice, pacotilla es eso, se le llama pacotilla, es como un término muy viejo, como que yo les dijera el bolsito del Chavo del Ocho, capaz que ni saben quién es el Chavo del Ocho, pero es como ese bolsito de viaje de esa tripulación, ¿sí? A eso se le denomina pacotilla. Eso, más todas las cosas que tengan que ver con la comida o agua envasada o digamos, medicamentos, todo lo que puedan traer para el uso de la tripulación, como para el uso y el buen funcionamiento, en este caso, del barco, lógicamente no entran dentro de la mercadería que se va a importar. Entonces, en este régimen aduanero, en este código, perdón, se establece lo que se llama un régimen especial, es decir, por ejemplo, que no van a entrar dentro del mismo control aduanero. ¿Se lo tiene que controlar? ¿Qué creen? ¿Se lo debería controlar o porque es de la tripulación, por ejemplo, no? Sí, hay que controlarlo. Se lo tiene que controlar, ¿sí? Porque, por las dudas, pero no de la misma manera que se controla la mercadería. Digamos, se controla como por otro canal, por otro lado. ¿Ok? Cuando estamos hablando de que establece prohibiciones, se le llaman prohibiciones a aquellas cosas que no se pueden importar o exportar. Obviamente, más allá de todo lo legal, ¿sí? Como yo les decía la otra vez, creo que les había nombrado un loro. Creo que había sido un loro. Más allá de lo que es legal, hay ciertos productos que cada país establece que pueden entrar a su país o que pueden salir. Por ejemplo, si
acá se produce un producto, no sé, no se me viene ahora ningún producto a la cabeza, pero supónganse que no sé, chauchas. No se pueden exportar chauchas porque estaría desabasteciendo al mercado interno, entonces por ese motivo no se pueden exportar, porque lógicamente primero se tiene que poder abastecer al mercado interno, entonces al decir, bueno, no hay tanta producción, sería como una cuestión así, decir, bueno, no hay tanta producción de chauchas. Entonces, eso no se puede exportar. Eso es una prohibición. Acá hay un tema, porque como yo les dije, venimos como cambiando bastante, o viene cambiando bastante la política de comercio internacional, con lo cual prohibiciones quedan pocas, pero supónganse que ustedes están exportando, creo que era Gisela, ¿vos estabas exportando algo de frutos secos o algo así? ¿O me equivoqué de persona? Ah, bien. Bueno, supónganse que, no sé, cereales, genial. Supónganse que en la India no se comen cereales por religión, por lo que sea. Entonces, ella, no sé si es así, estoy tirando cualquier cosa para dar un ejemplo. Entonces, ella no podría exportar cereales a la India porque la India tiene como prohibición el consumo de los cereales. ¿Se entiende por dónde va? Por el otro lado, bueno, obviamente las infracciones y delitos aduaneros que tienen que ver con incumplir ciertas normas, como puede ser incumplir estas prohibiciones, cosas que no son del todo legal, bueno, ciertas como delitos que ya lo vamos a ir viendo, pero, por ejemplo, en lo que es la aduana, el lugar físico de la aduana, la gente no puede ir caminando como se le ocurre. Hay ciertos mecanismos, ¿sí? No hay un libre tránsito, no me salía la palabra, un libre tránsito, sino que las personas tienen lugares para poder entrar, lugares para no. Bueno, si alguien llegase a infringir eso, ¿sí? Y lo que tiene que ver con los tributos y los estímulos a la exportación, vamos a ver que está relacionado, ya los vamos a ver cuáles son, está relacionado con ciertos mecanismos que el gobierno, o en realidad no es el gobierno, es la política de comercio internacional, establece como para poder decir, bueno, supónganse los cereales, que últimamente se le viene dando como bastante, o haciendo bastante hincapié, se le sacan restricciones a la exportación y por el otro lado muchas veces se le da ciertos estímulos que tienen que ver con devolución de impuestos y ese tipo de cosas como para que a los cerealeros les interese el hecho de poder exportar. ¿Se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ahora, ¿a dónde se va a aplicar? El código aduanero se aplica en todo el territorio y en los enclaves a su favor. ¿Qué es un enclave? Es un ámbito de soberanía de otro estado en el que se aplica la legislación nacional. Y un exclave es un ámbito de soberanía argentina donde se aplica la legislación de otro estado. Aclaración, Argentina no tiene ningún enclave.
¿Se entiende de qué estamos hablando o es un chino? Es un montón para las 8 de la mañana, ¿no? ¿Se entiende lo que es un enclave y un exclave o no? Ok. El tema es el siguiente. Un enclave sería un pedacito de tierra, un pedacito del territorio, ¿sí? Vamos a empezar por el exclave, así me entienden mejor. Sería un pedacito del territorio argentino en donde se aplica la legislación de otro país. Por ejemplo, los exclaves se utilizan mucho a ver, ¿cómo se los puedo explicar? Cuando nosotros estamos hablando de los enclaves y los exclaves, es un pedacito de tierra, en el caso del exclave, como les decía, dentro de Argentina, pero que se aplica la ley de otro estado. Supónganse Paraguay no tiene salida al mar. ¿Sí? Entonces, si quisiera comercializar con Europa, como mencionábamos antes, la mercadería tendría que entrar o salir vía marítima, o sea, tendría que entrar o salir en un barco. Ahora, si ese país no tiene salida al mar, ¿cómo hace? La lógica diría que no puede comercializar con países, por ejemplo, de Europa o del otro lado, digamos, de cruzando el mar. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, lo que hace es determinar un exclave, por ejemplo, en Argentina, que Argentina sí tiene salida al mar. Entonces, eso favorece, es decir, es tomar un pedacito de Argentina, en este caso, para que pueda tener salida al mar, pero que se aplica la ley de, que dije, Paraguay. Entonces, a través de ese lugar, se puede, por ejemplo, comercializar con, no sé, Alemania. Un enclave sería un pedacito en otro país donde se aplique la ley argentina. ¿Se entendió? ¿O vamos de nuevo? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. O sea, Argentina no tiene ningún enclave. ¿Y por qué Argentina no tendría ningún enclave? Porque tienen salida al mar, tiene todas las posibilidades. Porque tiene salida al mar, porque, digamos, llamémoslo de alguna manera, como que pueden llegar o salir cualquier medio de transporte. Entonces no necesita, ¿sí? Ahora, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta si lo llevamos al trabajo. ¿Por qué? ¿Se les ocurre? Y porque vamos a, claro, elegir cuál sería el medio de transporte y
bueno, después toda la documentación de Claro, esa porque por mercancía. ahí ustedes, si comercializan, Jessica antes decía Venezuela. No estaría pasando, pero bueno, vamos a ponerlo como ejemplo de país, ¿sí? Que no tiene, eh, o vamos a seguir con Paraguay, así no. Supónganse que ustedes quieren comercializar, le pasa que Paraguay lo tenemos acá pegadito, pero supónganse que ustedes quieran comercializar y una de las alternativas fuese alguno de los países que no tienen por ahí salida al mar. Está bueno el hecho de poder saber que esté más arriba, ¿no? Está bueno saber si esos países, por ejemplo, tienen o no un exclave en nuestro país. ¿Por qué? Porque entonces ustedes tendrían la comercialización más directa. ¿Sí? Simplemente para que lo tengan en cuenta, así como después vamos a ver el tema de las zonas francas, que también depende de dónde estén ustedes ubicados cada uno, es un tema a tener en cuenta, porque quizás les conviene, ya los vamos a ver eso, pero quizás les conviene comercializar a través de zona franca. ¿Sí? Entonces, son como pequeños detalles que está bueno tener en cuenta al momento de estar haciendo el trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se aplica el código aduanero? Se va a aplicar en todo el territorio, más los enclaves a nuestro favor. Hoy por hoy, Argentina no tiene ningún enclave, con lo cual se aplica solamente en nuestro territorio. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan que el otro día yo les decía, cuando hablamos de importación y de exportación, yo les decía que por el momento íbamos a estar llamando a la mercadería que entraba o que salía del territorio argentino, y yo les mencionaba esto de decir, bueno, ¿a qué le llamamos territorio argentino? ¿Se acuerdan? Ahora vamos a empezar a denominar de otra manera a ese territorio, ¿sí? Y lo vamos a estar denominando territorio aduanero. Ese territorio aduanero se va a dividir de una manera diferente a lo que se divide el territorio argentino. ¿Ok? Ahora volvemos con qué es cada zona. Pero para que ustedes se hagan una idea en la cabeza, antes de empezar a explicar qué es cada zona. Esto sería el mapita de Argentina, ¿sí? El mapa que conocemos todos. ¿Ok? Si nosotros hablamos del territorio argentino, estamos hablando, como digo, de este mapita dividido por las provincias, ¿sí? Las provincias que venimos estudiando desde que estábamos en la primaria. Cada provincia con su capital, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de territorio aduanero, esa misma porción de tierra ya no se divide más por provincias. Se va a dividir en 3 zonas, que son la zona primaria, la zona secundaria y la zona de vigilancia especial. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es cada cosa.
Pero entonces, volvemos un poquitito para atrás, para la primera clase, cuando hablamos y dijimos de lo que era una importación y una exportación. Una importación es la operación por la cual entra la mercadería y lo va a hacer al territorio aduanero. La exportación, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la definición de importación y exportación, que hablábamos de cuándo empezaba y cuándo terminaba y nombrábamos al territorio? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es tomar esa misma definición, pero con lo que se llama territorio aduanero. ¿Ok? Entonces, ¿a qué le llamamos? Esperen que vuelvo para atrás. Ahí va. ¿A qué le llamamos territorio aduanero? Es aquel territorio en el que se aplica el mismo sistema arancelario y de prohibiciones en importaciones y exportaciones. Entonces, como les dije antes, sería como esa porción de tierra en donde se va a aplicar el mismo sistema arancelario que vamos a ver en el próximo módulo y de prohibiciones, esto que yo les decía de qué se puede importar, qué se puede exportar y demás, para todas las importaciones y exportaciones. Y se va a dividir, como les dije antes, en 3 zonas. La zona primaria, la zona secundaria y la zona de vigilancia especial. ¿A qué le llamamos zona primaria? Es la parte del territorio aduanero que está habilitada para la ejecución de operaciones aduaneras y rigen, como les dije antes, normas especiales para la circulación de personas y mercaderías. Dentro de esa zona primaria están los puertos, los depósitos, los locales, los espacios aéreos, y ahora vamos a volver sobre eso. La zona secundaria es todo el territorio aduanero, excluida la zona primaria. Y la zona de vigilancia especial es una franja que va de manera paralela a la zona secundaria, que se extiende entre los límites de la zona secundaria y una línea interna paralela en fronteras terrestres, acuáticas y espacios aéreos. ¿Se entendió algo? Es un chino. ¿Se entiende o no? Si se entiende, sigo. Si no, frenamos. Es un montón, ¿no? A ver, algo. Ok, vamos a desmenuzar esto de a poquito. A ver, vamos a desmenuzar esto un cachito. Primero y principal, ¿diferencia entre territorio aduanero y territorio argentino se entiende? Sí. Ustedes díganme, así yo sé dónde frenar. ¿Diferencia entre territorio aduanero y territorio argentino? Sí, hasta ahí vamos bien. ¿O no?
Hasta ahí sí, genial. Entonces, la zona primaria. ¿A qué se le llama zona primaria? Es una parte de ese territorio aduanero en la que se hacen operaciones aduaneras. O sea, operaciones de importación o de exportación. Y que tienen un régimen, o sea, y que tienen normas que son especiales, que, como les dije antes, por ejemplo, la gente no puede caminar por donde se le ocurre, tiene que tener cierto acceso, ¿sí? O sea, hay normas a cumplir. Ahora, si nosotros volvemos para atrás, nosotros decíamos que la importación llegaba hasta el lugar de destino y que a esa operación, a esa mercadería que llegaba a través de algún medio de transporte hasta un lugar de destino, le íbamos a llamar importación, ¿sí? Ahora, ese lugar de destino no siempre va a ser la aduana. No siempre va a ser el puerto. ¿Se acuerdan el dibujito que yo les mostré la clase pasada de los Incoterm? ¿Se acuerdan que había, como todo, en ese dibujito, había dos depósitos? Uno del exportador y otro del importador. Entonces, ese depósito, sí, Giselle, ese depósito del comprador también es parte, por ejemplo, de la zona primaria. Es decir, por un lado, lógicamente, va a estar el puerto. Por el otro lado, pueden estar las fronteras terrestres. Por otro lado, como dijimos, la primera clase, van a estar los espacios aéreos. ¿Sí? Hasta ahí venimos exactamente igual de lo que habíamos hablado hasta ahora. Ahora, también se habilitan con ciertos permisos y ciertas cosas, pero se habilitan otros lugares, como puede ser el depósito, este depósito que yo les mostraba del comprador al final de los Incoterms, puede ser un local, es decir, por ejemplo, en esa transacción que se acuerda entre el comprador y el vendedor, en esos Incoterms, puede ser que el importador diga, no, espera, la mercadería llega por barco, pero yo no la voy a ir a buscar al puerto. Porque no tengo con qué, porque me sale caro el flete, por X motivo. Yo no la voy a ir a buscar al puerto. Vos me la tenés que traer hasta mi depósito. Y capaz que el depósito está en San Martín. Entonces, se pide en la Dirección General de Aduanas una habilitación para que ese depósito pueda recibir esa mercadería. Entonces, el exportador se tiene que hacer cargo, por ejemplo, de que la mercadería llegue por barco hasta el puerto y supónganse en camión hasta ese depósito. Esos depósitos, esos locales no necesariamente tienen que estar cerca de la aduana, de la aduana en el puerto, o cerca, no sé, de Seiza o cerca de Aeroparque. Generalmente lo están por una cuestión de distancias,
pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Ok? Entonces, para resumir, ¿qué involucra la zona primaria? Puertos, fronteras, espacios aéreos. Y después todos los depósitos, todos los locales, tinglados, todo donde la mercadería pueda llegar o desde la cual pueda salir, que esté habilitado por la aduana, digamos, que está lejos, ¿sí?, de ese puerto o de esa frontera o de ese aeropuerto o aeroparque. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe, ahora sí. ¿Quedó más claro? Ok, buenísimo. A ver, se va a cortar la llamada, chicas. Son 9:20. ¿Cortamos 5 minutitos? Y 25 volvemos y terminamos de ver esto de la zona secundaria y la zona de vigilancia especial. Porque si no se va a terminar cortando. ¿Ok? Estén atentas que yo en 5 minutitos les mando por el chat otro enlace.